Gracias por acompañarnos en nuestro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera. Continuamos con estos estudios acerca del tabernáculo y hoy vamos a estar viendo nuestro último estudio donde vamos a estar considerando el arca del pacto, aquel mueble que estaba ubicado en el lugar santísimo. Hemos visto ya entonces el tabernáculo como tal, vimos una introducción, vimos los muebles que están en el atrio, el altar, la fuente. Vimos el santuario, cómo estaba construido, sus tablas y sus cubiertas. Hemos considerado el lugar santo y los muebles que estaban ubicados allí, la mesa, el candelero y el altar de incienso. Y ahora vamos a introducirnos en el lugar santísimo, el lugar de más adentro, para ver aquel mueble hermoso que estaba allí, el arca del pacto. Y hemos ya considerado muchos aspectos de la persona y de la obra del Señor Jesucristo en estos estudios, y asimismo el arca del pacto también nos va a hablar de él de la misma manera. Cuando ponemos el arca del pacto, vamos a ver que el arca del pacto estaba el arca como tal y la tapa que era que es llamado el propiciatorio. Y vamos a estar notando cómo el arca nos habla acerca de Cristo, de la persona de Cristo, y el propiciatorio nos habla acerca de la obra de Cristo, y cómo estas dos, el arca y el propiciatorio, siempre iban a estar juntos, nunca deberían estar separados. Y esto nos hace pensar en la hermosa y perfecta relación que hay entre la persona de Cristo y su obra. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, él dice que él estuvo entre ellos y que no se había propuesto otra cosa sino hablar o predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces la persona y la obra están íntimamente ligadas. Pero leamos allí en el libro de Éxodo capítulo 25 y versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces este es el primer mueble, y hablábamos al principio en la introducción que nosotros íbamos a estar estudiando estudiando el tabernáculo de la forma como se aproxima el ser humano, digamos, entrando por la puerta, pasando por el altar y la fuente, el lugar santo, hasta la parte de más adentro. Pero notábamos allí en ese momento que la forma como Dios lo describe es como comenzando desde el lugar de su presencia y yendo hacia afuera en dirección al pueblo. Entonces este es el primero de los muebles que se mencionan en la descripción del tabernáculo. Ahora, en cuanto al arca del pacto, vamos a estar viendo las características del arca. Vamos a notar las cubiertas del arca. Vamos a ver el contenido del arca, los coatitas y el traslado del arca. Y por último vamos a ver la comunicación desde el arca del pacto. Hay varios nombres que se le dan a este mueble, y son los nombres y también los lugares donde estuvo el arca del pacto son un tema de estudio extenso, pero no lo vamos a estar tocando en esta ocasión.
Pero vamos a ver el arca y ya notábamos que estaba ubicado en el lugar santísimo. Vimos al principio que el tabernáculo estaba dividido en tres partes, en tres compartimientos. Estaba el atrio, la parte de afuera, el pueblo de Israel estaba invitado o tenía acceso a este lugar. Luego estaba el lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían entrar para ministrar allí delante de Dios. Y luego estaba el lugar santísimo. Era un lugar donde estaba como tal la presencia de Dios. Desde allí se iba a manifestar, desde allí se iba a revelar, desde allí iba a hablar Dios. Y a ese lugar solamente tenía acceso el sumo sacerdote un día al año, que era el día de la expiación, cuando él hacía el sacrificio por el pueblo. Pero vamos a notar que también allí Moisés iba a poder entrar porque Dios desde el propiciatorio, desde el arca, desde allí se iba a declarar Dios a Moisés para revelarle decirle o mandarle todas las cosas que tenía para decir al pueblo. Y vemos en Éxodo 40, dice: luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Me llama la atención esa expresión que utiliza el Espíritu Santo para hablar en relación al arca del testimonio. Lo ocultó el arca del testimonio. El arca del testimonio estaba en un lugar oscuro, estaba en un lugar oculto, donde solamente Dios, donde Dios estaba allí presente. Y me hace pensar en cuanto a lo que hemos hablado, en cuanto a la persona y la obra de Cristo, de cómo quien aprecia y valora la obra y la persona de Cristo de una forma plena y perfecta, de las profundidades de lo que Él es y de lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Solo Dios puede saberlo y verlo de forma plena y completa. Pero vamos a ver en cuanto a las características del arca. Y veíamos en primer lugar, el arca estaba hecho de madera y estaba hecho de oro, cubierto de oro por todas partes. Se hace ese énfasis por dentro y por fuera. Allí en Éxodo se hace ese énfasis, allí también en el libro de Hebreos capítulo 9. Y ya hablábamos cómo la madera es figura de la humanidad de Cristo, el oro es figura de la deidad de Cristo. Y estas dos, Cristo es completamente hombre, Cristo es completamente Dios. Todo ello en una misma persona. Y en los otros estudios tenemos un poco más de detalles en relación a esto. Pero veíamos que las medidas se nos dan, iba a ser de 2 codos y medio por codo y medio por 1 codo y medio de alto. Y vamos a notar todas las medidas de este altar, todas las medidas de este arca son medidas incompletas. 2 codos y medio, 1 codo y medio, 1 codo y medio su altura. Y es que cuando uno examina a la persona de Cristo desde cualquier punto que uno lo pueda ver, Él es alguien que su grandeza, su majestad, su honra va más allá de lo que las palabras pueden explicar, de lo que nuestras almas pueden comprender. Él es infinito y nunca podemos llegar a alcanzar a valorar y a comprender todo, absolutamente todo de la persona de Cristo. Como dijo aquella reina en cuanto a Salomón, ni aun la mitad de tus glorias sabía, o mejor dicho, se me había dicho. Y asimismo en cuanto a la persona de Cristo, uno que es mayor que Salomón, no hay cómo poder comprender la magnitud, la grandeza de quién es Él, de sus glorias, de la honra de la cual Él es digno. Pero vamos a ver que también había una cornisa y no lo hemos hablado hasta ahora, pero este aspecto en particular ya hemos hablado varias veces de la cornisa, pero quiero pensar en cómo los muebles del lugar santo y del lugar santísimo eran los que tenían cornisas, digamos la mesa, el altar del incienso y también el arca del pacto. Y ese era el lugar donde solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían acceso. Y eso nos lleva a pensar en cómo el servicio del sacerdote, pero a la vez la cornisa nos habla de la dignidad del rey. Y si bien los sacerdotes entraban al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo,
un rey no era permitido entrar a estos lugares. Hubo uno que se atrevió a hacerlo, el rey Usías, y fue sorprendido ofreciendo incienso allí en el lugar santo. Inmediatamente tuvo que salir de allí porque Dios lo castigó con lepra. Pero eso era una tarea que era únicamente para los sacerdotes. Pero cuando vemos en la cornisa, en la corona, vemos la dignidad del rey. En el servicio de los sacerdotes vemos el carácter del sacerdote, y vemos que en el Señor Jesucristo hay uno que Él es rey y sacerdote. Hebreos capítulo 7 nos va a hablar mucho más en relación a esto, diciéndonos que Cristo viene de la tribu de Judá. Sin embargo, Él es sacerdote para siempre, porque dice, lo estaba declarado allí, Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec era una figura, o es una figura del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 7, Él es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, también como lo vemos en Génesis capítulo 14. Y entonces el Señor Jesucristo, su orden es de acuerdo al orden de Melquisedec. Y allí estaba el salmista en el Salmo 110 dándonos esta indicación de cómo iba a ser el rey y sacerdote, el Señor Jesucristo, en una misma persona. Pero vamos a considerar algo acerca de la cubierta. Vamos a ver las cubiertas del arca, pero vamos a ver primero una cubierta que era permanente. Porque esta palabra propiciatorio tiene esta misma idea de una tapa, una cubierta. Y eso es a lo que quiero referirme con esta cubierta permanente. Pero había una cubierta temporal, porque cuando se trasladaba el arca era necesario que se cubriera, y vamos a ver esto en un minuto. Pero el propiciatorio iba a ser labrado a martillo, como se nos menciona en Éxodo capítulo 25. Todo de una sola pieza. Ya notábamos en relación a esto de labrado a martillo cuando veíamos el candelero, en cómo nos hace ver o hace pensar en cuanto a los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y por supuesto, cuando pensamos en la obra de Cristo, esto nos lleva a considerar lo que Cristo sufrió en la cruz. Aquel cuerpo partido, aquellas espaldas golpeadas, laceradas, la corona de espinas. Nos hace considerar en cuanto a cómo el Señor Jesucristo sufrió tremendamente. Él, como dice el escritor a los Hebreos, aquel que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero se nos da la longitud, se nos da la anchura de este propiciatorio, pero no se nos da ni la altura ni se nos da el peso. Recordábamos en el candelero no se nos daban ninguna medidas, pero se nos da el peso de este objeto, de este mueble. Pero cuando vamos al propiciatorio no se nos da ni la altura, no se nos da el peso. Y cuando pensamos en cuanto a la obra del Señor Jesucristo, nuestras mentes realmente no pudieran comprender la magnitud del valor, del peso que la obra de Cristo tiene, de lo que Él llegó a completar en el Calvario. Tampoco nos puede llegar a comprender el alcance de lo que es la obra de Cristo, no solamente en cuanto a su apreciación de parte de Dios, pero el alcance en relación a la salvación del pecador, porque es una obra grande, es una obra inmensa. Como muchas veces cantamos, inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz. Pero allí estaba el propiciatorio. Ese era el lugar donde el sumo sacerdote iba a entrar e iba a rociar la sangre sobre el propiciatorio, y donde Dios iba a hacer expiación, a perdonar el pecado del pueblo. Cuando pensamos en cuanto a la obra del Señor Jesucristo, el escritor a los Hebreos nos va a decir que si estos sacrificios realmente y estos rituales realmente pudieran llenar y satisfacer el corazón de Dios, no hubiese sido necesario otro sacrificio. Y una de las cosas que dice Hebreos es que año tras año, y por eso volvemos otra vez, que la mente del escritor a los Hebreos estaba en el día de la expiación. Año tras año se hacían memoria de los pecados. Y se hacía un sacrificio, Dios veía la sangre. Pero el año siguiente, otra vez se volvía a ofrecer sacrificio. Y el siguiente año, otra vez era necesario ofrecerse sacrificio por el pueblo, otra vez introducir la sangre en el santuario.
Pero cuando pensamos de Cristo, varias veces el escritor a los Hebreos nos va a hacer énfasis de esta realidad. Cristo hizo la obra una sola vez y para siempre. No hace falta otro sacrificio, no hace falta otra vez que se rocíe la sangre sobre el propiciatorio. Cristo no entró en el santuario hecho de manos, sino que entró en el cielo mismo, no con sangre ajena, no con sangre de un animal, de un becerro o de un macho cabrío, sino con su propia sangre, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, habiendo hecho una sola vez, una sola obra por los pecados, por el sacrificio de sí mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué maravilla! La obra del Señor Jesucristo, una sola obra, una sola vez y para siempre. Pero vamos a ver allí aquellos dos querubines. No se nos da los detalles de cómo son los querubines. Había querubines allí sobre el propiciatorio. Vamos a ver que si uno estudia el templo, allí en el templo había querubines por todos lados. En las paredes del santuario, del lugar santo, habían querubines incluso en las paredes al lado de afuera. Estaban los dos querubines grandes que estaban en el lugar santísimo, y por supuesto estos mismos dos querubines que estaban allí sobre el propiciatorio, porque el arca estaba en el lugar santísimo. Pero los querubines no se nos describen cómo era físicamente. Hay ciertos detalles que se nos dan en el libro de Ezequiel y nos está indicando algunos aspectos espirituales o enseñanzas que podemos aprender acerca de los querubines, pero no era una descripción física de ellos. Pero los querubines nos hacen pensar en cuanto al lugar de la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo Adán y Eva pecaron? Ellos tuvieron que salir del huerto del Edén y Dios puso querubines para que guardasen la entrada al árbol de la vida. No había ya acceso a la presencia de Dios. Y estos querubines están asociados al mismo lugar de la presencia de Dios. Pero vamos a notarlo en un momento. El velo del templo se rasgó. Ahora hay acceso a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, habían otras cubiertas y estas cubiertas tenían que ver o estaban relacionadas con el traslado del arca. Cuando el arca iba a ser trasladado, lo vamos a ver en un momento cuando pensemos en los coatitas. Pero el arca tenía que ser cubierta, se le colocaba el velo del lugar santísimo sobre el arca. Luego se le colocaba una cubierta de pieles de tejones y por último una cubierta de azul. Y es precisamente esta cubierta azul que era lo que se iba a ver cuando se trasladaba el arca. Y vamos a hablar de esto más bien cuando veamos a los coatitas en su servicio. Pero el contenido del arca es muy importante y llamativo considerar lo que el arca contenía allí adentro. El libro de los Hebreos nos va a decir que el arca tenía las tablas del pacto, tenía una urna con el maná y tenía la vara de Aarón que reverdeció. Estaban las tablas de la ley, que es llamado el testimonio, y eso lo podemos ver. El arca del testimonio, por eso se le da ese nombre. Por eso se dice que Moisés iba a guardar el maná en una urna o en un envase de oro y lo iba a poner delante del testimonio. Eso era que ellos iban a estar delante de las tablas de la ley, lo mismo que la vara de Aarón que reverdeció. Pero cuando pensamos en cada uno de este contenido que vemos allí en el arca, vamos a pensar en cosas en aspectos de la persona de Cristo. Lo primero que vamos a notar es que cada una de estas cosas nos llevan a considerar fallas, fracasos del pueblo de Israel. Las tablas de la ley. El mismo Dios había escrito estas tablas y las primeras que Dios escribió, Moisés las rompió, precisamente porque al descender del monte, ya el pueblo de Israel había quebrantado los mandamientos. Y no solamente en ese momento, sino que a lo largo de la historia vemos en cómo las tablas de la ley es una evidencia del fracaso humano para mantener la ley de Dios. Pero cuando vemos allí también el maná fue aquel pan que el pueblo de Israel despreció. ¿Sí se acuerda cuando uno de los momentos en que murmuraron contra Dios dijeron,
y nuestra alma está cansada de este pan liviano. Menospreciaron el maná y hubo juicio de Dios también por causa de esto. Pero estaba también la vara de Aarón que reverdeció, y esto fue en ocasión cuando Coré y los que le siguieron se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón, y en especial hasta el sacerdocio de Aarón como el sumo sacerdote. Y aquellas varas secas cada uno las puso los príncipes de cada tribu, y la vara que reverdeciera era aquel que Dios había escogido, y solamente la de Aarón reverdeció. Pero vemos entonces que estas tres cosas o este contenido del arca nos lleva a pensar en el fracaso del ser humano. Pero no es maravilloso considerar que todo esto que recordaba el fracaso humano estaba cubierto por el propiciatorio. ¡Qué maravilla! Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Estamos descansando, reposando en la obra perfecta de Cristo. Pero cada uno de estos elementos nos hace pensar en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Si se acuerdan las tablas de la ley, el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y vemos aquel salmo que nos enseña en cuanto al Señor Jesucristo: tu ley está en medio de mi corazón. ¡Qué maravilla! El Señor Jesucristo estaba siempre dispuesto a cumplir la ley. Él no lo hacía por obligación ni porque estuviese forzado a hacerlo. No era como los fariseos, que ellos le ponían cargas pesadas a las personas. Pero la ley era un deleite para el Señor Jesucristo. No solamente meditar en la ley, no solamente leer la ley, despertar mañana tras mañana su oído para escuchar, pero aún más en cumplir la ley y en deleitarse en caminar y andar siempre conforme a lo que Dios había mandado. Pero el maná, por supuesto, nos hace considerar también la persona del Señor Jesucristo, aquel que es el único que puede satisfacer, aquel que es la fuente de todas las bendiciones que nosotros podemos tener, aquel que es el que suple nuestras necesidades. Nuestra satisfacción está en el Señor Jesucristo, el pan que descendió del cielo. Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando pensamos en la vara de Aarón que reverdeció, nos hace considerar en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Aquella rama o aquel palo que estaba seco ya, que tenía mucho tiempo que había sido arrancado de su árbol, que era imposible que pudiese brotar hojas y frutos y flores, pero lo hizo. Y nos lleva a considerar la resurrección del Señor Jesucristo, aquel que murió, pero que de la muerte resucitó al tercer día. Pero cuando escuchamos al apóstol Pedro predicar allí en Jerusalén, él está diciendo que Cristo se levantó de entre los muertos porque era imposible que fuese retenido por ella. Y hay dos cosas que es importante que nosotros pensemos en cuanto a la obra de Cristo. Era imposible que Cristo pudiese ser matado, que le quitaran la vida. Cristo dijo en Juan capítulo 10, ninguno me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces no podía la muerte tener poder sobre Cristo. No podían, si es verdad, la palabra de Dios nos muestra la responsabilidad y la crueldad con que llevaron al Señor Jesucristo a la crucifixión. Pero al final quien tuvo autoridad y poder sobre su propia vida fue Cristo, y por eso dice el escritor a los Hebreos que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo puso su vida. La muerte no tuvo ningún control. Salomón dice en Eclesiastés que en relación a la muerte no hay ninguna ley en cuanto a esta batalla, no hay nadie que pueda retener el espíritu. Pero Cristo, cuando Él supo que todo había estado terminado, que todo estaba terminado, Él entregó el espíritu y murió. Él puso su vida. La muerte no tenía ningún poder sobre Él. Él venció la muerte. Pero era imposible también que la muerte pudiese retener a Cristo. Y por eso la
victoria completa de Cristo sobre la muerte, cuando Él también, no solamente cuando Él murió, porque la muerte no tuvo poder sobre Él, pero también al resucitar, porque la muerte no podía retenerlo, era imposible que fuese retenido por ella. Y al tercer día, Él volvió a tomar la vida, Él resucitó de entre los muertos, y ahora está en el cielo, el contenido del arca. Pero pensemos en relación a los coatitas y el traslado del arca. Números capítulo 4 nos dice que él nos explica cómo iba a ser el traslado del arca. Eso es un estudio interesante que puede también tomar en cuenta cuando piensa en el tabernáculo. Pero se nos va a decir que empezaba Aarón y sus hijos iban a tomar el velo del lugar santísimo para cubrir el arca, y luego iban a hacer esas cubiertas que ya hemos mencionado. Pero dice entonces que cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Estos son los coatitas. Eran aquellos que iban a tener la responsabilidad del traslado del arca. Ellos no estaban autorizados a nunca ver el arca. El arca, cuando ellos entraban, ya estaba cubierto todo. Pero ellos iban a llevar el arca. Ellos iban a sentir el peso del arca. Y esto me hace pensar en las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y se está refiriendo a nosotros mismos. En cuanto a que no tuvimos el privilegio de verle a Él, de contemplar su rostro, de ver cómo Él anduvo aquí en la tierra, su ministerio, los milagros que hizo, las palabras que dijo. Le veremos en el cielo, pero aunque no le vemos, somos bienaventurados en poder llevar el arca, o poder proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de poder sentir el peso de Él. Espero que cada uno de nosotros pueda estar aprendiendo más y más en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Pero notábamos en cuanto a las cubiertas que el arca iba a estar cubierto al final, o lo que iba a ser visible era el manto azul. Todos los demás muebles del tabernáculo que iban a estar cubiertos iban a tener una cubierta de tejones de último, de manera que lo visible iba a ser esta cubierta de tejones. Y vamos a ver que en el traslado, esto está en Números capítulo 4, iban a haber 6 tribus adelante del arca, 6 tribus detrás del arca. Allí iban a estar los muebles del tabernáculo. Pero había uno que iba a resaltar. Había uno que tenía el lugar central y que iba a resaltar porque iba a estar cubierto de un manto azul. Era el arca. Y nos lleva a considerar las palabras del apóstol Pablo cuando dice que es necesario que Él en todo tenga la preeminencia. Qué importante que el Señor Jesucristo ocupe el lugar central, que el Señor Jesucristo destaque y resalte en nuestra vida, no solamente en nuestro andar diario, en nuestras reuniones como asamblea, pero que realmente en todo Él tenga la preeminencia. Pero vamos a considerar unos pensamientos en relación a las varas, porque las varas el arca era el único mueble que iba a conservar sus varas en todo momento. Nunca se iban a quitar las varas de ella, sino solamente vamos a ver que se quitan las varas cuando el arca entra en el lugar santísimo, en el templo de Salomón. Cuando reposa allí el lugar, en el templo de Salomón, en el lugar santísimo, entonces Dios le dijo que las varas iban a ser quitadas y que iban a reposar allí en el lugar santísimo. Pero me hace pensar en que de todos los muebles del tabernáculo, solamente el arca fue usado en el templo de Salomón. Ahora, en el templo de Salomón había candeleros, había altar de incienso, había altar de bronce de holocausto, había mesas. Todas estas cosas estaban allí. Pero Salomón hizo todo esto nuevo al momento de construir el templo. Pero solamente un mueble iba a ser trasladado
o que ocupó su lugar en el tabernáculo. Solamente un mueble del tabernáculo. No iba a ser hecho nuevo. Iba a ser colocado en el lugar santísimo, en el templo de Salomón. Allí mismo, el mismo mueble. Me hace pensar en el carácter, en el peregrinar del Señor Jesucristo, su andar aquí en la tierra. En cuanto al tabernáculo. Y nunca iban a ser quitadas las varas. Pero no era sino hasta que entraba en el templo. Y el templo es una figura del cielo, de la exaltación del Señor Jesucristo, de sus glorias allí. Dice el Evangelio de Marcos que Cristo fue recibido arriba en gloria y se sentó a la diestra de Dios. ¡Qué maravilla! Allí entonces, cuando ya había terminado su peregrinar aquí en la tierra, cuando ya había acabado la obra que Dios le había dado que hiciese, Él ascendió, fue exaltado, fue puesto muy en alto, ascendió a los cielos, se sentó, indicando una obra terminada. Allí estaba el arca, siempre conservando sus varas. Pero cuando reposó en el lugar santísimo del templo, varas quitadas, ya no más peregrinar, ya no más sacrificio en la cruz. Aun cuando estas varas iban a estar allí en el lugar santísimo, iban a ser quitadas del arca. Cristo está exaltado, puesto muy en alto. Ahora allí el lugar de la comunicación desde el arca, dice Éxodo 25, de allí me declararé a ti, ya lo leímos, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Qué privilegio tenía Moisés de poder entrar a la presencia de Dios. Allí Dios, cuando Dios lo llamara, Dios se iba a revelar, Dios se iba a declarar a él, se iba a comunicar con él desde el arca. Pero es un privilegio para nosotros también, como lo dice Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es solamente en momentos cuando Dios nos llama. Dios nos está invitando y hay una invitación constante. Ya no hay velo que nos oculte el arca de nosotros. Cristo nos ha abierto un camino nuevo y vivo. El velo ha sido roto. Hay un acceso para poder llegar a la misma presencia de Dios. No hay que hacerlo con temor de morir, como lo hacían, como se indicaba en varias ocasiones allí en el libro de Éxodo y Levítico, sino que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que podamos utilizar este privilegio para entrar en la presencia de Dios. Entonces con esto concluimos los estudios del tabernáculo. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo a través del correo electrónico, por la página de Facebook. Procuraremos contestar las preguntas conforme a la palabra de Dios. Espero que los estudios hayan sido de provecho. Y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta serie de estudios sobre el tabernáculo.